Yo dibujo, tú dibujas, él dibuja, nosotros dibujamos, vosotros dibujáis, ellos dibujan. Ojalá no fuese una conjugación, sino que fuese realidad. Por ello, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un retrato a lápiz de un hombre, en concreto de Mario Moreno Cantinflas. Si quieres saber cómo se hace, quédate a ver el vídeo. Hoy toca dibujar a Mario Moreno, más conocido como Cantinflas. Esta es la foto libre de derechos de Creative Commons que conseguí y tienes el enlace por si la quieres copiar tú aquí abajo en la descripción del vídeo. Primero voy a acabar el retrato con un solo lápiz, un 2B, aunque luego le añadiré detalles. Y voy a dibujarlo en una hoja normal, una hoja de oficina. Para encajar su cara y saber las proporciones de ojos, nariz, boca, os voy a explicar el método Loomis y cómo ajustar la cara al método, ¿no? Porque no tiene por qué encajar en él, pero el método es la base sobre el que calcular un poco las proporciones. Voy a hacer el retrato un poco más grande que aquí. Primero siempre hay que observar, fijaros que su cara está ligeramente inclinada y no está totalmente de frente, está ligeramente también mirando hacia aquí, hacia mi derecha. El Loomis empieza por una línea recta, pero como aquí está ligeramente girada la cara, aquí necesito ya darle una cierta curva. Y también como la cara está ligeramente inclinada hacia un lado, pues también la curva la hago ligeramente inclinada hacia un lado. Ahora trazo como una cruz y la cruz la trazo también ligeramente curvada para darle la misma dimensión que le di a la primera línea. Este tamaño debe ser igual a este, pero bueno, este va a ser un poco menor, por lo de ahora lo vamos a dejar igual. Entonces mido con el lápiz el tamaño de esto y ya a ojo veo que fui acertando, ¿no? Porque mirad, coincide el tamaño. Y este un poco menor, pues también este mismo tamaño lo pasamos aquí, que será aquí, y el mismo tamaño que aquí y que aquí lo añadimos a aquí, que será aquí, y lo alargamos. Este es el centro de la cara, esto sería el inicio del pelo, la línea donde empieza la frente, y aquí es el entrecejo. Esta es la línea por donde irán las cejas, esta es la línea central por donde irá la nariz, aquí en este punto es donde acabará la nariz, la base de la nariz, y aquí más o menos es donde acabará la barbilla, pero yo ya me fijo que Cantinflas tiene una barbilla un poco más larga que el tamaño de su nariz. Luego lo corregimos. Para saber a qué altura colocar los ojos, si estas son las cejas y esta la final de la nariz, dividimos esta distancia entre 3, así más o menos. Y este segmento, el primero, dibujamos otra raya porque es donde vamos a situar los ojos. Aquí la nariz. Y lo mismo hacemos aquí. Dividimos entre 3 esto y esta, la primera raya debajo de la nariz. Aquí es donde más o menos nos coincide el centro de la boca. Y dibujo otra raya paralela a estas. Esto lo voy a corregir no tan inclinado. Para saber el alto de la cabeza, pues dividimos este segmento en dos partes. Lo que mide una parte lo añadimos aquí arriba y este será el alto del cráneo, que estará por aquí. Este es el ancho de la cara, más o menos. Los ojos suelen ser una quinta parte del ancho de la cara. Entonces vamos a calcular si este es el ancho de la cara. Dividimos este trozo entre 5 partes iguales. Y miro más o menos si coincide. Este tendría que ser un poco más grande. Y este también. ¿Pero qué pasa? Que no lo es porque la cara está ligeramente inclinada, pero vamos a tener esta referencia. Ahora analizo la cara de Mario y vamos a calcular con el propio lápiz si esta distancia del entrecejo a la nariz en cuanto se proporciona con la barbilla. Tendría que ser igual, pero lo es. Entonces vemos que este es el tamaño y vemos que es un poquito este trocito más grande, la barbilla. Entonces vamos a ponérselo. Luego, los ojos. Tiene Mario
el mismo ancho de ojos que entre los dos ojos. Es que a mí me parece que es un poco más ancho el espacio entre los dos ojos. Y sí que es un poquito más ancho, con lo cual voy a separar esta línea y hacerla más ancha. Movemos entonces el ancho del ojo un poco y borro la línea que había hecho en un principio. Y este ojo se va a ver sin menos ancho porque está como un poco girado. Voy a empezar ya a trazar los ojos. Me fijo que primero sube aquí y cuando llega como a 1/3, a 2/3 de esta esquina, baja de repente al lacrimal. Entonces subo aquí esta línea un poco y cuando llega como a 2/3, o sea, esto, aquí a esta altura, baja bastante de repente. Pero yo haría más cerrada la línea, porque veis, son unos ojos muy cerrados. Hay que estar observando todo el tiempo, ¿vale? Y aquí vemos que la parte de abajo del ojo no es muy curva, es bastante recta. Entonces la hacemos así simplemente. El ojo está mirando hacia ese lado. Luego el iris no está centrado, está también un poco girado. Casi no se ve blanco por esta parte y más o menos lo coloco ahí. Fijaros también que el redondel del ojo por arriba y por abajo está muy cortado, no se le ve la forma redonda. El otro ojo también tiene como el lacrimal sube bastante afilado, sube y llega aquí. Y la parte de abajo tiene un poco más de curva, también por la forma en que está colocada el ojo, sube por aquí, baja un poco y sube. Ahora, para hacerle el iris, fijaros que de este lado ya no se le ve blanco del ojo. Y que más o menos como a la mitad del ojo empieza el iris hasta este final. Entonces lo hacemos así. Si luego hay que corregir, se corrige. Los párpados están un poquito más altos que el borde superior de las pestañas. Sube aquí así. Sube aquí, sigue paralelo y se une aquí con la esquina. Entonces sube aquí así, hay una distancia más o menos así y cuando llega aquí a lo alto del ojo baja, pum, y se une con el lacrimal que es bastante afilado. Y este lado aquí lo repito porque estaba grabando pero no se veía. Entonces fijaros que empieza paralelo al lacrimal. Luego aquí sube, sigue la forma del ojo y al llegar aquí baja y se une así con el ojo. Las cejas que le empiezan muy pegadas al ojo y le suben mucho y se le separan bastante del ojo. La altura esta, yo creo que esta es la que corresponde al alto de la línea de las cejas. Empieza aquí y le sube mucho hasta la línea de la ceja. Un poco más allá del borde del ojo se le anchea y le acaba la ceja. Y de este lado, a esta altura, se le pega mucho la ceja y le viene hasta donde está el ancho de la nariz. ¿Lo veis? Que es un poco separado del ojo, aquí. Entonces la ceja le empieza aquí, casi le toca el párpado y sube hasta la línea de las cejas. Un poco más allá, el ángulo de la ceja está donde acaba el ojo aquí. Entonces yo siempre voy tomando esas referencias para descubrir más o menos dónde tengo que hacer las cosas. Fijaros cuánto más fina es la ceja aquí que aquí y lo intentamos hacer así. Va en disminución la ceja hasta llegar aquí. Viendo lo que he dibujado veo que he levantado mucho más esta ceja que esta, con lo cual voy a corregirlo y mirando la foto digo pues sí, porque la distancia al final de la ceja al párpado no es tan grande como la hice aquí, más bien acaba aquí. Entonces el alto de la ceja lo voy a poner como que aquí. Y poco a poco vamos abocetando a Cantinflas. Voy borrando las líneas de más que he ido haciendo. La nariz la estoy mirando y creo que sí, que hasta esta línea llega a la punta de la nariz. Pero lo que es esta forma de aquí es más arriba que la punta de la nariz y yo lo veo que será más o menos a esta altura. También normalmente las aletas estas de la nariz suelen coincidir igual de anchas que los lacrimales, pero Mario tenía una nariz bastante más ancha que eso, así que vemos que sobresale bastante con respecto al tamaño del ancho de distancia entre los ojos. Así que si esta es la distancia entre los ojos,
Mario va a tener sus aletas de la nariz más o menos a este ancho y a este ancho. Como que le sube un poco más arriba con este ancho. Y aquí también le sube un poco más arriba con este ancho. La boca, si esta es la mitad de la boca, en este espacio tenemos que meter el labio y los dientes. Y me lo veo muy justo. Si este es esta línea y esta es esta línea está como la mitad, la línea del borde inferior del labio. Entonces a la mitad de este espacio marco ahí y me parece que me queda todo muy justo, ¿no? Porque meter aquí los dientes y el labio, puedo trucar esto y bajarlo un poquito, ¿vale? No hay que ser exactos con el método nos sirve para empezar a calcular y no perdernos en una hoja en blanco. Entonces bajo un poco más esta línea, ahora que tengo más espacio, y miro más o menos que la mitad de la nariz no me coincide el diente central. El diente saldría a partir de aquí. Normalmente el ancho de la boca es hasta la mitad del ojo, pero fijaros que aquí a Cantinflas pues el ancho de la boca lo tiene muchísimo más grande, más o menos a la mitad de esta zona blanca del ojo. Entonces trazamos una línea y fijaros que la trazo inclinada, intento hacerla paralela a la línea central que tracé. Si esta es la línea de los dientes y esta es la línea del labio, la boca sube respecto del centro hacia arriba. Y entonces vamos a hacerle eso de aquí. Sube hacia arriba un poco y a ojo hacemos qué inclinación le damos. Y creo, por ejemplo, que ahora me pasé, le di demasiada, porque esta parte de aquí sube, pero no sube tanto. Sube más hacia el borde. Y esta parte de aquí también lanzo hasta más o menos un poco más allá que el ancho de la nariz. Entonces el labio calculo que viene por aquí más o menos. La línea de los dientes empieza más estrecha aquí y se va haciendo más ancha a medida que va al centro. Es como que hace así, ¿no? Tampoco la línea de los dientes llega justo al pico de la boca, queda más adentro. Y aquí lo mismo. Entonces ahora le he hecho una visual y yo veo que algo no está bien. La boca está rara, está como torcida de este lado, tiene como una mueca rara y no debería ser. Y de este lado también la veo rara. Además la veo como un poco descolocada. Al calcular la distancia entre los ojos tenía que haber dejado más espacio de la nariz y haber ancheado más de lo que ya calculé que tenía que anchear. Como estamos en el boceto, es el momento de arreglarlo. Así que borro sin miedo, borro dejando una pequeña marca de lo que ya había hecho. Es mejor rectificar ahora que seguir adelante por no hacerlo y después arrepentirse por no haberlo hecho a tiempo, porque cada vez se avanza más y cada vez es más difícil de corregir. Sigo viendo lo que había hecho. Entonces, el fallo más grande es para mí el ancho de los ojos, que es mucho mayor. Si antes empecé el ojo aquí, creo que ahora debo empezarlo un poco más para allá. Y estoy haciendo exactamente lo mismo que antes, solo que más abierto, más separados los ojos. Vuelvo a hacer las cejas un poquito más separadas, pero de la misma forma que las hice antes. La nariz, y esta más o menos la voy a hacer igual que la tenía. Y la boca la voy a centrar más en esta línea. Y repito lo mismo que hice antes, pero un poco movido de sitio. Esta vez voy a hacer primero el labio antes que los dientes. Creo que es mejor hacer el labio y luego dibujar los dientes. Ahora los dientes con un poquito de separación aquí y aquí la boca baja más. Y estos dientes sí que siguen un poquito más la forma de aquí. Ahora teníamos aquí la altura de la barbilla un poco más larga que el método Loomis y calculamos que este pliegue que se le ve aquí está como a mitad de espacio entre justo el borde superior de la boca y el final de la barbilla, la base de la barbilla. Con lo cual, más o menos a esta altura tendríamos este pliegue, pero este pliegue no es el final del labio. El final del labio se le adivina un poco más arriba, aquí. Entonces el labio le vendría de aquí a aquí
Y esto es un poco confuso porque ya te digo, no se ve claro dónde acaba y dónde empieza. Es como una sombra, no como una marca fácil de definir. El ancho de la barbilla es como el ancho de la nariz, fijaros. Entonces la barbilla es aquí, pues le llevamos el ancho de la nariz. Así, hacemos una línea y a partir de aquí subimos. Yo empiezo a verle algo raro. Lo voy a subir un poco porque lo veo muy exagerado. Es difícil calculárselo. Un poquito se lo subo. Fijaros que aquí lo que es el ángulo de la mandíbula no se le nota nada. La cara aquí es más ancha y se le estrecha sin ningún problema hasta la barbilla, sin trazar un ángulo. Calculo que aquí está la patilla y aquí está la patilla y un poco más allá está esta parte de la cara. Y a partir de aquí, que es la parte más ancha y que viene a estar a la altura de este metido de la nariz, la cara se le estrecha muchísimo directamente hacia la barbilla. A ver qué tal, porque lo estoy viendo difícil, ¿eh? Está siendo un pequeño reto. Aquí la barbilla es muy cuadrada, muy ancha y un poco plana. Y a partir de aquí sube directamente hasta aquí, que es más o menos la altura de la base de la nariz. Hasta aquí sube así, muy cerca del ojo, donde acaba, un poco más allá de donde acaba la ceja. Tenemos que unir esa parte con lo que acabo de dibujar. Y aquí lo que estoy haciendo es más o menos buscarle el parecido, ya empezar a que se reconozca que es Cantinflas, ya fuera de lo que es el método Loomis, ¿no? Vamos a marcarle estos pliegues que los tiene bien representativos y le va desde la aleta de la nariz así, y al llegar más o menos separado, más separado, porque aquí viene el bigotillo. Entonces el bigotillo me está confundiendo. Voy a pintar el bigotillo porque después el bigotillo ocupa como esto y fijaros que luego aún hay un poco de distancia hasta el pliegue, con lo cual el pliegue más o menos está a esta distancia. Y de aquí a aquí hacemos una curva que dobla así. Y lo mismo de este lado, me confunde el bigotillo. He acercado mucho el final del pliegue al borde del labio, pero está el bigote. Entonces voy a pintar el bigotillo para que me sea más fácil calcular. Así. Y ahora esto lo borro y lo hago un poquito más arriba. Y ya empieza a tener el aire a Cantinflas. Ya me empiezo a tranquilizar porque más o menos ya empiezo a ver a Cantinflas. El ancho del labio no lo había dibujado. Bueno, lo había dibujado y lo había borrado, lo vuelvo a dibujar. Y poco a poco suavizo esta línea de aquí que está demasiado curvada y demasiado forzada. Empiezo a ver también que está demasiado grande los dientes y que es demasiado grande este tamaño. Y poco a poco voy guiándome de lo que veo y lo que observo y voy corrigiendo. Como veis, ya nos alejamos mucho del Loomis porque el Loomis solo es una guía para empezar a dibujar. Y ahora es cuando me atrevo a añadirle un poco más de barbilla, que antes se la corregí, se la quité, pues ahora me atrevo a volvérsela a poner. Le vamos a hacer estos pliegues de aquí que tenía hoyuelos o una especie de hoyuelos aquí, y aquí también tiene como un hoyuelo, ¿veis? Aquí. Le voy a hacer aquí las patas de gallo. Para la oreja, ¿sabéis? Las orejas empiezan a la altura del ojo, suben hasta la altura de la ceja y bajan hasta la altura de la base de la nariz. Empieza aquí, suben casi hasta la altura de la ceja y bajan hasta la base de la nariz. Luego aquí se le ve como el pliegue de la oreja, ¿no? Y ahora le hacemos la otra. Lo mismo, empieza aquí, sube hasta la altura de la ceja, aquí la tiene así y luego baja hasta la altura de la base de la nariz, hasta aquí. Ahora más o menos ya le hago los detalles, que si tenía la oreja un poco de soplillo, la oreja la tiene muy curiosa, ¿no? Me cuesta entenderla. Para hacerle el pelo, recordad que esta era la línea del pelo, que sería esta línea. Y de ahí le baja el flequillo y le copio cómo le va el mechón. Y el flequillo le llega hasta este lado. Y aquí le prolongo la frente. La frente, aquí se le mete un poco
y así. Y luego aquí también, al llegar aquí más o menos, le sube así hasta esta altura. Vamos a subir esta parte de aquí de la cabeza y voy a pintarle la línea del sombrero. Si esta es la línea del cráneo, entonces el sombrero está más abajo. Le voy a dibujar esta parte de aquí y si os fijáis ahora es poca la distancia que hay desde este borde hasta el borde del sombrero, con lo cual más o menos nos coincide así. Y el sombrero lo dibujo así. Y de este lado pues lo mismo, el sombrero viene en curva desde aquí y más o menos un poco más ancho que el ancho de esto es el sombrero. Entonces que tenemos muy justo el espacio, pero por aquí más o menos creo que le va el sombrero. Y a partir de la altura de las cejas le hace curva hasta un poco más arriba de la nariz. Entonces a partir de las cejas que vienen a estar aquí, baja en curva hasta un poco más alto que la base de la nariz. Le acabamos la forma de la cabeza y aquí hay como un pliegue del sombrero. Voy a hacerle esto, es del ancho de los ojos más o menos, de aquí hasta aquí, sube un poquito y baja, nada. Esto no hay que definirlo mucho más. Y aquí tiene como una sombra de la forma del sombrero, justito nos ha quedado. El cuello, fijaros que suele ser como el ancho de los ojos, entonces bajo del ancho del ojo y aquí calculo que le empieza el cuello y lo mismo de este lado. Y ahora como este alto del cuello hasta que tiene el trapo atado es más o menos esta distancia, ¿no? Entonces calculo esta distancia y se la pongo aquí y aquí se vería ya, y esto que era tan típico de él, ¿no? Lleva siempre un trapo atado en el cuello. Bajo primero recto y luego redondeo hacia el nudo. Y el nudo se lo voy a ladear más, no está centrado con su cara, está tirando al ladeado. Entonces lo borro y lo ladeo. Bajo el cuello y ya le pinto la americana o la chaqueta que lleva, detalles del lazo, la chaqueta le empieza como a la altura de los dientes, fijaros, empieza aquí, le baja un poco y a partir de aquí le baja el hombro. Perdonadme que a veces me salgo de cámara porque estoy enfrascada dibujando y no me doy cuenta. No tengo a nadie que me avise, oye, que estás fuera de cámara, lo siento, perdonad. Y de este lado el hombro se le ve más bajo, fijaros cuanto más alto de este lado, se le ve como a la altura de esto, ¿no? A la altura de esto, así. A esta altura le empieza el hombro, primero va la americana que tiene una cierta inclinación. Esto tampoco tenemos que hacer mucho detalle, no hace falta. Bueno, yo no tengo interés en hacérselo, solo indicar dónde debería ir. Y fijaros cómo hemos podido ampliar a Mario y hacerlo mucho más grande para ocupar toda la hoja de una foto pequeña y sin mucha calidad, porque si os fijáis está pixelizada. Y ahora voy a borrar las líneas de encaje del Loomis que hice en un inicio y ya voy a empezar a sombrear. Bueno, este es un retrato para ensayar, para aprender y practicar, pero si fuera un retrato que os encarga alguien, yo, en vez de seguir en este papel, cogería un papel mejor y traspasaría este boceto al otro papel para ya dibujar desde limpio, ¿vale? Eso lo hago en otros vídeos, en este voy a seguir usando el mismo papel. En el boceto nos falta un poquito el pliegue del párpado por aquí. También se puede ya ir marcando la arruga aquí, que como veis es casi tan ancha como el propio ojo, un poco más. Entonces se la voy a hacer más abajo que lo que se la estaba haciendo. Detalles como esta forma que le hace aquí la nariz, por ejemplo, estos detalles empiezo a hacerlos ahora. Hasta ahora no me han preocupado. Defino el flequillo. Preciso mucho más los pliegues de los párpados y bajo las cejas delimito también la forma de los dientes. Intento que no parezcan teclas de piano. La parte de abajo se la redondeo. Arreglo algunas cositas que veo que podía mejorar. Las cejas hacia más abajo aún. Y así creo que ya voy consiguiendo el parecido que buscaba. Voy a seguir
con el sombreado, pero sigo usando el mismo lápiz que he usado hasta ahora, un 2B. Cuando acabe con el retrato voy a explicaros cómo se puede mejorar usando otros lápices también. Pero por lo de ahora vamos a hacerlo entero con un mismo lápiz, un 2B. Este es un Staedtler, este es de dibujo y este es otro Staedtler, este es escolar, ¿vale? También es un 2B. De hecho, estos lápices no los hay más blanditos que el 2B. En cambio, estos lápices los hay mucho más blanditos. Imagínate, llegan hasta el 12B y con lo cual pinta más oscuro. Voy a sombrear primero esta zona toda de aquí. Fijaros, aquí tiene una sombra al lado del pelo y toda esta sombra de aquí con sus matices. Pongo el lápiz muy plano así contra el papel y voy moviéndolo de un lado a otro haciendo zigzags muy juntitos para empezar a sombrear. Y le doy suave, no cargo. En realidad no pinto con la punta, sino que pinto con el lateral de la mina. Al llegar aquí no sigo sombreando, fijaros, es que aquí hay una sombra, aquí ya no la hay, empieza a verla otra vez aquí. Entonces dejo toda esta zona sin sombras y empiezo a sombrear otra vez aquí. Sigo sombreando con el lápiz puesto de lado. También por aquí hay sombra, pero no tan fuerte, y es una sombra que va como así, como en redondo. La sombra aquí se hace más fuerte, donde le había marcado antes, así que le doy más fuerte con el lápiz y le insisto en el mismo sitio. Y lo mismo, este lado es más oscuro que un poquito más arriba. Entonces aquí le doy otra vez y un poco más fuerte. Pero voy midiendo dónde aquí es más fuerte, porque por ejemplo este trozo ya no es tan fuerte. Aquí también tiene como más oscura una mancha aquí. Y son como sombras de la cara, sombras de los músculos, de la expresión. Y si las logramos reproducir como las tiene, nos ayuda con el parecido. Aquí tiene como un brillo y aquí tiene otra vez una sombra. No tan fuerte como esta. Entonces le damos muy suavecito al lápiz para que no se nos marque tanto. Y si se nos marca mucho más de lo que queríamos, un poco con la goma, la suavizamos. Es bueno ponerse un trozo de papel debajo de la mano porque la mano si no emborrona lo que estamos dibujando. Ahora voy a sombrear esta parte del ojo y marcarle un poco las arrugas de expresión. Todo este lado es más oscuro, pero aquí no es tan oscuro como aquí. Entonces le relleno un poco más fuerte aquí. Y al llegar aquí le doy sombra, pero más suave y más ancha. Y me freno aquí. Aquí le tengo que marcar la forma modelado de la nariz. La nariz que le viene como así. Voy a borrar un poquito aquí que le hice demasiada sombra. Y fijaros esta sombra de aquí del entrecejo. Voy a prolongar la sombra por aquí. Ya paso al otro lado, sabiendo mejor cómo tengo que hacer los dos lados y voy haciendo los dos a la vez. Esta línea de aquí la borro porque es exagerada y no la tiene así. Y esta la marco más porque aquí está más marcada. Aquí la nariz proyecta una sombra sobre esta parte, así que se la voy a hacer. Fijaros que la sombra esta es más oscura que toda la nariz. Entonces aquí aún tengo muy igualado la oscuridad de la sombra a la de la nariz. Voy a cargarle un poco más para marcarla más como está en la foto. Y aquí no solo tiene marcado el pliegue, sino que tiene también un poquito de sombra justo por encima del pliegue y eso es importante marcarlo. A medida que hago voy volviendo atrás y reforzando cosas que ya hice antes, pero que ahora al verlas me doy cuenta de que pues tengo que cargar más o menos. Sombreo el párpado, pero no todo él, esta parte es más, tiene más luz, así que la reservo. En cambio esta parte está claramente más oscura.
las pestañas bastante marcadas y aquí hacen una sombra. El párpado inferior casi ni se le marca. Un poco de sombra aquí. Aquí no se le ve el brillo del ojo, pero se intuye que está aquí. Se lo voy a hacer más marcado. Se lo reservo ahí y se lo reservo aquí. Aquí no veo dónde está su pupila, pero me imagino que está aquí y aquí. Y sabiendo eso, pues ya le sigo sombreando todo el ojo muy oscuro. Y ese brillo que le puse se lo voy matando, dándole un poquito de gris, pero que quiero que quede ahí el brillo, aunque no se le marque tanto. La ceja se la relleno siguiendo, más o menos ya sabéis cómo van las cejas, los pelos van en esta dirección. Al llegar aquí pueden bajar o no, pues más o menos sigo esa dirección con las cejas. También fijaros que las cejas, por ejemplo, tienen zonas más oscuras, zona más clara. Aquí hay una zona más clara y aquí hay una zona más clara. Entonces, cuando coloreo las cejas, esas zonas las voy intentando dejar. Así. Y esta zona la voy a oscurecer más de lo que ya la había oscurecido. Y sigo dándole intensidad a las zonas del ojo y de alrededor del ojo que veo que lo necesitan, comparando con la foto. Son pequeños matices que modelan este ojo. Voy haciéndole el sombreado de la oreja, me fijo en los detalles, aquí una mancha oscura, aquí otra mancha oscura, aquí un toque de luz, una forma que hace así, y se los intento reproducir tal cual los veo. Y fijaros que toda la oreja está en oscuridad menos esta zonita. Entonces le damos oscuro y reservamos ahí un poco de luz. Sigo con la barbilla, le redondeo aquí, que se la veo demasiado cuadrada, se la redondeo. Y vamos a sombrear por aquí también. Como le veo la barbilla tan exagerada, le estoy haciendo un poco para arriba esa sombra que es más ancha. Y aquí tiene sombra de su barbilla, que le marca la nuez. A partir de aquí viene una sombra que hace así, es como en redondo, y le reservo la luz de aquí, que es donde está la nuez, y aquí le baja también la sombra. Y toda esta zona está en sombra, pero menos sombra que esta, así que le doy con el lápiz, le cubro, pero no tan fuerte. Sombreamos ligeramente también lo que es el trapo. Sigo reforzando las sombras donde las veo más oscuras y creando contrastes entre, por ejemplo, la sombra del cuello y la sombra de la mandíbula. O por ejemplo, esta sombra de aquí la voy a hacer así, pero no la voy a detallar ya. La voy a dejar así medio hecha. Tampoco voy a detallar mucho el detalle de la pana de la que está hecha la americana que lleva puesta. Solo le voy a dar así como un poco de color y ya. Y de este lado igual. Coloco muy plano el lápiz y le doy. Le relleno de color, pero no me molesto en detallar. Voy a hacer ahora el pelo, igual que hice con las sombras, relleno de color. No se ve detalle, no sé en qué sentido va, pero me imagino que va para atrás. Y entonces llevo los trazos que hago, los llevo para atrás. Tampoco veis que me esté molestando mucho, que yo no quiero hacer hiperrealismo, solo quiero hacer un Cantinflas realista, pero no hiperrealista. También por aquí hay que sombrear la sombra del pelo y la sombra del abombamiento de la frente. Así que pongo muy de lado el lápiz y le doy muy suavecito. Y aquí le insisto donde ya antes le di sombra y le doy más, porque necesita más ahí. Toda esta zona va más en sombra que el resto. Y aquí fijaros, hay una luz de rebote en el borde que es más clarito que el resto de la frente. O sea, aquí le dejamos una reserva y empezamos a sombrear un poco más adentro. Y esta sombra va gradualmente hacia este color. Así que vamos suavizándola, marcándola más en este extremo
pero suavizándola hacia el centro de la frente. Y sigo rellenando el pelo. Esto ya es la sombra del sombrero, del agujero del sombrero. Y no la pintamos tan oscura como el pelo. Y todas estas sombras de aquí las vamos copiando. Esta zona de aquí tiene más pelos, pues los dibujamos. Y empiezo ya a trabajar este lado de la cara. La sombra le viene aquí. Aquí marco bastante el lacrimal porque lo tiene bastante afinado. Le relleno el ojo de oscuro y el brillo del ojo, y se lo voy a dejar pero mucho más suavizado. Se lo rebajo sin borrárselo y sigo sombreando como veo las sombras. Por ejemplo, aquí le noto una pequeña sombra que le hace así. Apenas se ve, pero ahí está. Vuelvo al ojo y le sombreo el párpado. Y le doy más al ojo para oscurecerlo más. Y también un poquito el blanco del ojo. Y ahora relleno la ceja, siguiendo así la forma del pelo que normalmente tiene la ceja. Esta zona de aquí la tiene muy marcada y vamos a marcársela con bastante oscuridad. Y unimos las sombras con las anteriores que hemos hecho antes, ¿no? Y vamos como uniendo las distintas zonas que vamos dibujando. Y ahora voy a sombrear esta zona muy suavecilla de gris. Hacia aquí tiene una ligera sombra aparte del bigote. Y se la uno. Y esta zona de aquí tiene otra ligera sombra. Y esta sombra de aquí, esta es más ancha de lo que se la he hecho, así que la ancheo. Le sombreo los labios porque un poco más oscuros son que el resto de esta parte. Y uno el oscuro de los labios con las sombras de esta zona de aquí, porque los labios son más oscuros pero no están tan definidos como yo los hice. Hago labio inferior. Está claro que tengo que marcar esta sombra de aquí, y esa sombra de aquí va unida a toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí que está en sombra. Aquí es donde parece que acaba su labio auténtico. Se ve poquito, pero se intuye. Y toda esta zona en sombra. Oscurezco la zona de la lengua. Los dientes producen una sombra sobre esta zona bastante marcada. Aquí baja como una ligera sombra así desde la comisura de la boca y se diluye hacia el labio. Aquí esto es todo más oscuro. Lo mismo ocurre de este lado. Y voy ya sombreando la zona de la encía más marcada y la zona de los dientes un poco más oscurecida. Y los dientes no me gusta marcarlos mucho, los dejo así un poco suavecitos de más, que si no quedan como un caballo, no queda bien. Dejo así la boca y voy a terminar el sombrero así a lo bruto, no lo voy a hacer muy acabado. Tiene toda esta sombra por aquí, tiene el reborde de esta zona más oscuro todo, así que primero lo marco y luego le doy sombra. Y esta zona de aquí la analizo, una zona de sombra aquí y luego en degradado de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y toda esta zona es bastante homogénea en gris, así que la relleno de gris toda ella. Y voy fundiendo aquí con la zona de sombra que ya había dibujado. Y aquí me tenéis que perdonar que no grabé cuando empecé a hacerle el bigotillo, pero bueno, os lo explico igualmente. Le pinto como unas rayitas, simulando los pelitos, aunque no sé en qué sentido iba este bigote, me imagino que iría para abajo. Y para integrar estas rayitas un poco en la piel, lo que hago es que luego sombreo un poco alrededor con el lápiz muy suave y eso hará como que se fusione más el bigote con el resto del dibujo. Y ahora este lado. Hago así rayitas y sombreo alrededor para fundir el bigotillo. Y con esto podíamos decir que el retrato podía considerarse acabado, porque podría estarlo. Lo hemos hecho con un solo lápiz, un 2B. Pero mientras yo estoy dibujando y vosotros lo habréis notado,
Cuando quería oscurecer mucho unas zonas, por mucho ya que le diera con el lápiz, pues el lápiz no daba más de sí, porque es un 2B, y el lápiz pues no me oscurece tanto como quiero, y cuanto más aprieto, la hoja más se me ondula, ¿lo veis? Entonces puedo usar un color más blando. Por ejemplo, tengo aquí un 6B, que es el mismo que este, pero más blandito y por lo tanto pinta más oscuro. Puedo ir resaltando, por ejemplo, la línea de los ojos y ya le está dando más fuerza. Fijaros, ya destaca más este ojo, así que voy a ir reforzando las zonas oscuras con este lápiz más blando, solo de esta mitad para aquí, y luego comparamos con cómo queda respecto a la otra mitad. Fijaros, sobre todo se nota en el pelo, ahí sí que se nota bien. Pero la fuerza que tiene aquí la mirada, la sonrisa, en la sonrisa se nota bastante. De esta mitad para aquí, pues vale la pena invertir en un lápiz un poco un 6B, un 4B, y también hubiera valido la pena haberlo hecho en una hoja mejor, porque en una hoja mejor, más gruesa, más de dibujar, no nos hubiera hecho todas estas ondulaciones que no puedo evitar. Así que ahora voy a seguir adelante añadiendo contraste con el 6B en todas estas zonas de aquí, para que el pelo pues tenga más fuerza y todo eso, y volvemos. No voy por encima de todo lo que he pintado ya, sino solo por las zonas más oscuras, resaltándolas, y esto le está dando mucha más fuerza al dibujo. Por eso os recomiendo que sí, que os compréis un lápiz bien blandito, que vale la pena si os gusta dibujar. Los venden en las papelerías y en las tiendas de arte, en algunas tiendas de manualidades. Vosotros preguntad dónde veis que venden lápices, si venden lápices 6B, de la marca que sea. Y es que se le da muchísima más fuerza al dibujo, ¿no lo notáis? Decidme en comentarios qué os parece. Yo creo que se nota perfectamente que tiene ahora muchísima más fuerza porque he podido resaltar las zonas más oscuras. Espero que te haya gustado este tutorial, que te sea útil para hacer cualquier retrato, no solo el de Cantinflas. Muchas veces me decís, ahora pinta no sé quién, ahora pinta no. A ver, estoy enseñando a dibujar, no estoy haciendo los retratos por encargo. Lo que quiero decir es que vosotros veis lo que yo hago y vosotros lo aplicáis al dibujo que vosotros os guste, ¿vale? Al retrato que os guste. Y ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Do you fancy this portrait? Muchas gracias por ver el vídeo. Por favor, dale like si te ha gustado, compártelo por las redes sociales y suscríbete a mi canal Fancy Looks para aprender más cómo dibujar y otras ideas. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Híjole!